Buenos días. Vamos a comenzar esta mañana esta jornada de formación, sobre todo aproximándonos al Concilio Vaticano II, que realmente ha sido uno de los regalos más grandes que la Iglesia ha tenido. Y lo vamos a hacer dirigiéndonos al Señor en primer lugar. Si tenéis la liturgia de las horas en el teléfono, vamos a hacer el himno y el primer salmo de la tercia de hoy, de la oración de la hora tercia de hoy. Y dirigimos nuestra mirada también a nuestro Señor, porque en definitiva nosotros estamos llamados a actualizar no solamente el espíritu del concilio, sino nuestra vida religiosa, nuestra entrega al Señor y el servicio para el que hemos sido llamados. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de este leño en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve a los ojos mi fe piadosos, pues te confieso como mi amor y dueño, y la palabra de seguir empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, que por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero ¿cómo te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados? Amén. Han llegado los días de penitencia. Experimentemos nuestros pecados, expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Soy un forastero en la tierra, no me ocultes tus promesas. Mi alma se aleja de mí las afrentas y el desprecio, porque observo tus preceptos. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Terminamos la hora de tercia y así. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. No quede yo defraudado. Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso malogra a los traidores. Señor, enséñame. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son muchas. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Hay alguien que tema al Señor? Él le enseñará el camino escogido. Su alma vivirá feliz. Su descendencia poseerá la tierra. El Señor nos confía a sus fieles y les da a conocer su alianza. Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí,
que estoy solo y afligido. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Y líbrame, yo que defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Han llegado los días de penitencia. Expiemos nuestros pecados y salvaremos nuestras almas. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. Oremos. Dios Todopoderoso, no permitas que seamos sacudidos por ninguna perturbación quienes hemos sido afianzados sobre la roca de la confesión apostólica, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bueno, pues muy agradecido, don Francisco, por esta oportunidad de tenerle aquí y sobre todo de hablarnos de esta joya que ha tenido la Iglesia y tiene la Iglesia, y nosotros disfrutamos como ha sido el Concilio Vaticano II. Antes de comenzar, don Manuel va a hacer la presentación del ponente. Tenemos el privilegio de contar hoy entre nosotros para esta sesión de formación permanente a Monseñor Francisco Conesa Ferrer, al que tengo gran afecto, pues fue profesor mío y junto con su tío sacerdote, don Ángel Ferrer, han participado en el proceso de formación de un gran número de sacerdotes de la diócesis de Orihuela-Alicante. Además, nuestro ponente, como veremos a continuación, ha estado siempre muy ligado al mundo académico, con grandes aportaciones, tanto en el ámbito filosófico como en el teológico. Francisco Conesa Ferrer es, desde el mes de marzo de 2022, obispo de la diócesis de Solsona. Nacido en Elche, el año 1961, fue ordenado sacerdote e incardinado en la diócesis de Orihuela-Alicante en el año 1985. Después marchó a estudiar en la Universidad de Navarra, doctorándose en teología en el año 1994 y en filosofía el año 1995. Ha sido profesor de filosofía y teología en el Seminario Diocesano de Orihuela-Alicante y en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. En octubre de 2016 fue nombrado obispo de Menorca. Es autor, entre otros, de Creer y Conocer, Pamplona, 1994, Dios y el Mal, Pamplona, 1996, Filosofía del Lenguaje, junto a Jaime Nubiola, y El Nuevo Ateísmo, Hoja de Ruta, junto a José María Cejas. Publicó también un libro sobre la Asunción de María en la teología y el Misteri d'Elx. Ha publicado numerosos artículos de investigación relacionados de manera especial con la teología de la fe, teología de las religiones y filosofía analítica. El pasado 7 de julio, la Oficina de Prensa de la Santa Sede hizo pública su designación como padre sinodal en la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, celebrada el pasado mes de octubre en la Ciudad del Vaticano. Además de su aportación y participación en el sínodo, ha querido plasmar por escrito sus experiencias vividas en Roma y lo ha hecho con el libro Hacia una Iglesia más sinodal. Libro de recomendada lectura, pues ha plasmado tanto lo que significa la concepción del sínodo como un proceso, la participación de miembros no obispos y el método de trabajo, para culminar examinando los temas principales tratados
a partir del documento de síntesis y dándonos unas pistas de reflexión. Es por todo ello por lo que he aludido al privilegio de tenerlo entre nosotros y hoy nos va a ofrecer una magnífica formación sobre el Concilio Vaticano II. Muy bien, pues muchas gracias por esta presentación tan cariñosa. He venido con mucho gusto aquí a Murcia, con mucho gusto. Somos vecinos, he estado muchos años en Orihuela, viviendo allí también, y por tanto me siento muy cercano a esta diócesis. Y veníamos a Murcia mucho también. Me sorprende lo del libro este del sínodo porque no ha salido aún. O sea que Manolo sabe muchas cosas. Pero sí, efectivamente, me pidió la editorial Claret, de allí de Barcelona, que ponga lo que ha vivido en el sínodo tal. Y bueno, ha salido un pequeño librito, también en catalán, por si alguien lo quiere, está también en catalán. Vers una església més sinodal. Bueno, vamos, he preparado dos conferencias de dos temas distintos relacionados con el concilio. Me pidieron el concilio y pensé, pues, dos temas. Uno en el que yo me he movido mucho, que es el tema de la revelación, como profesor de teología fundamental durante muchos años, y además tengo un artículo escrito sobre esto y tengo una voz en un diccionario de Vaticano II sobre la revelación, es decir, un tema en el que me muevo. Y el otro tema será el tema de la Iglesia y la unidad de los cristianos, el tema del ecumenismo, en el que yo estoy ahora muy metido como presidente de la subcomisión de la Conferencia Episcopal de Diálogo Ecuménico e Interreligioso. De hecho, vengo de Madrid, de las jornadas de delegados, en el que hemos estado con el tema de diálogo interreligioso. Vamos, por tanto, primero a la revelación. Entonces, tenéis el esquema y también yo iré subrayando las ideas más importantes en el PowerPoint que voy proyectando en la pantalla. Vamos a la revelación, cómo aparece la revelación, y vamos a ver los cambios que esto significó, es decir, respecto al concepto anterior de revelación que aportó el Vaticano II, y también veremos después los temas que se han desarrollado o las cuestiones que quedaron pendientes y que se han desarrollado posteriormente. Hay que comenzar diciendo que esta Constitución tiene una larga historia, porque mirad, desde los primeros esquemas, desde las primeras consultas que hubo, se sintió la necesidad de escribir algo sobre la Escritura y sobre todo sobre la Sagrada Escritura. Después, con el tiempo, se iría añadiendo un capítulo primero sobre la revelación. Y hay que decir, y don Francisco sabe muy bien, que esta Constitución tuvo 5 esquemas distintos y fue aprobada al final, el 18 de noviembre de 1965, lo cual indica ya toda la evolución y lo que esto significó, porque el primer esquema fue rechazado por los padres conciliares, no gustaba, seguía la línea del Concilio de Trento, concibiendo la revelación como locutio Dei attestans, como Dios que habla, que revela unos misterios. Pero no era esa la concepción, se quería algo más bíblico, más pastoral. Entonces fue rechazado y hubo que rehacer todo el documento Dei Verbum, ¿no? Y al final es cuando se ve la necesidad también de añadir un primer capítulo que hable de la revelación de Dios, que es sobre lo que yo os voy a hablar. Dice en el proemio, el concilio dice, escribimos esta doctrina siguiendo las huellas del Concilio Vaticano I y del Concilio de Trento, que son los dos concilios que habían dicho algo, no habían tratado específicamente sobre la revelación como hace Dei Verbum con un capítulo entero, sino que se habían referido al tema de los libros sagrados, Trento, al tema de la revelación sobrenatural, natural, etcétera, todo lo de Vaticano I, siguiendo las huellas. Tal Barth, teólogo protestante bien conocido, que estuvo en el concilio, dijo,
sigue las huellas, pero avanza sobre las huellas. Es decir, lo que hace el concilio es, sobre las huellas de Vaticano I y Vaticano II, va dando unos pasos en adelante. El primer punto es, siguiendo, el primer punto, la naturaleza. Vamos a fijarnos en cómo aparece la revelación en Dei Verbum, ¿no? Leemos el comienzo del número 2, porque la clave de la concepción de la revelación está en este número 2, que yo intentaré destripar, es decir, que veamos todo lo que contiene. Dice, dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Aquí ya se refleja todo el intento de superar una concepción teórico-doctrinal de la revelación, que estaba en la neoscolástica y en los manuales de la época, para presentarla sobre todo como un acontecimiento en el que Dios se autocomunica, Dios se da a conocer. En Dei Verbum aparecen dos verbos fundamentales. Dios se manifiesta, Dios se comunica. La revelación es una automanifestación, una autocomunicación de Dios. Manifestación para dar vida y comunicación de vida. Aparecen también otros términos en Dei Verbum. Hablar, conversar, llamar, es un término muy interesante. O en las revelaciones, vocación también, es llamada. Interpela al ser humano. Instruir, testimoniar. En el origen está el acto soberano de Dios. Dice, quiso Dios en su bondad y sabiduría. Esto estaba en el Concilio Vaticano I, pero el Vaticano II cambia el orden. Decía Vaticano II primero en su sabiduría y bondad. El segundo hace un pequeño cambio para subrayar que la revelación es obra del amor de Dios. Quiso Dios en su bondad y en su sabiduría revelarse a sí mismo. El objeto de la revelación, ¿qué es? Dios mismo. Lo que revela es a sí mismo. Eso ya estaba en el Vaticano I. Y el misterio de su voluntad. Y aquí también hay un pequeño cambio respecto al Vaticano I, también significativo. Porque el Vaticano I decía, decreta sue voluntatis, ¿no? Los decretos de su voluntad. Y aquí dice sacramentum, el misterio, que es un término, sabemos, mucho más bíblico. Decreta, los decretos mira desde arriba y el misterio lo miramos desde abajo. Lo que contemplamos es el misterio de su voluntad. Dios se revela a sí mismo y el misterio, sacramentum sue voluntatis. Y esta revelación la hace no un Dios innominado, sino el Dios trinitario, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después lo diremos también, el Concilio Vaticano II es un concilio muy trinitario, porque está presente esta idea de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Está el Lumen Gentium y está aquí también. Cuando habla de la revelación, dice quién se revela y explica la intervención de cada persona divina. El Padre es el origen, el Padre tiene la iniciativa, la revelación la hace por el Hijo y el Espíritu da poder, da eficacia y va transformando el corazón del hombre. Esta orientación trinitaria está desde las primeras líneas de la Constitución. Y también en el proemio comienza también con el texto de Primera de Juan, lo que vimos, lo comunicamos, la palabra de vida, ya va indicando ese carácter trinitario. En Dei Verbum 2 dirá, por Cristo, palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden los hombres llegar al Padre. Ahí tenemos, per Cristo, a través de Cristo, con el Espíritu llegamos al Padre. Y participar de la naturaleza divina. Y este segundo punto también es importante porque la revelación es para la salvación y aquí va unido siempre. Aquí se expresa con este término de la carta de Pedro, ¿no?
participar de la naturaleza divina. En otros lugares dirá, pues, alcanzar la vida eterna, etc. Otros, ser iluminados, otros metáforas, otras imágenes para hablar de la salvación. De esta manera, como digo, pues se presenta la revelación como una autocomunicación. Segundo, la revelación aparece como un acontecimiento dialógico, como un diálogo. Continúa diciendo Dei Verbum, en esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. Para explicar en qué consiste la revelación, el concilio recurre a términos personalistas. Es Dios, movido por amor, habla como amigo al hombre, trata con el hombre. Esto es la revelación. Dios rompe su silencio y busca el encuentro con el ser humano para invitarlo a la comunión. Aquí, veus, la revelación que era presentada como partícipe de la naturaleza divina, aquí dice, para invitarnos a la comunión con Él. La revelación tiene un carácter interpersonal. El concilio, alguno dijo, eso de amigos, quitarlo, mejor trata a los hombres como hijos. Pero no, al final dijeron, no, Señor, porque en Juan 15 dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Y entonces dejaron la palabra amigos. Ahí las dos citas son Éxodo, Moisés, que es amigo de Dios también, que trata a Dios como un amigo, y Juan, que también ya nos llamó siervos. Por eso Dios habla a los hombres como amigos, como amigos. Es un diálogo de salvación, evidentemente, porque la meta es que el hombre vuelva a la comunión con Dios. En el Proemio también se citaba una frase de San Agustín, dice, la revelación es para que el mundo, con el anuncio de la salvación, oyendo crea y creyendo espere y esperando ame. Es decir, la fin es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta concepción de la revelación estaba presente ya en Ecclesiam Suam, que se publicó un año antes de la aprobación definitiva de esta Constitución. Vamos a leer un texto, está un poco pequeño, pero bueno, de Ecclesiam Suam, donde veréis cómo está muy bien explicado y está esta concepción. Dice, la revelación, es decir, la relación sobrenatural instaurada con la humanidad por iniciativa de Dios mismo, puede ser presentada en un diálogo. Aquí está claramente dicho, es un coloquio, un diálogo, en el que el verbo de Dios se expresa en la encarnación y, por tanto, en el Evangelio. El coloquio paterno y santo, interrumpido entre Dios y el hombre a causa del pecado original, ha sido maravillosamente reanudado en el curso de la historia. La historia de la salvación narra precisamente este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el hombre una admirable y múltiple conversación. Es en esta conversación de Cristo entre los hombres donde Dios da a entender algo de sí mismo, el misterio de su vida, unicísima en la esencia, trinitaria en las personas, donde dice en definitiva cómo quiere ser conocido. Él es amor y cómo quiere ser honrado y servido por nosotros. Amor es nuestro mandamiento supremo. El diálogo se hace pleno y confiado. El niño es invitado a él y de él se sacia el místico. Es un texto precioso, donde aparece, repite, la revelación es diálogo, es diálogo, es un coloquio que ha hecho Dios, que hace Cristo, movido por amor, para invitarnos. Es un texto, en Dei Verbum dice, exabundancia caritatis, para tratar al hombre tanquam amicus. Es decir, insiste también Dei Verbum en este tema. Evidentemente, en un diálogo entra en juego el otro interlocutor, que es el ser humano, que puede no escuchar, puede taparse, y ese es el drama del ser humano, que en su libertad puede negarse a acoger esta autocomunicación de Dios, a este Dios que se está comunicando.
En los textos conciliares aparece también el hecho de que el hombre es un ser dialógico. Podríamos decir un oyente de la palabra en la terminología raneriana, ¿no? Esto aparece sobre todo en Gaudium et Spes. No está en Dei Verbum. Quizás porque Dei Verbum no quiere hacer una doctrina completa de la revelación. En Gaudium et Spes, en varios, tengo 2 o 3 citas, ¿no? Dice, Dios llamó y llama al hombre para que se adhiera a él con toda su naturaleza en la comunión de la incorruptible vida divina. Dios ha llamado al hombre. Y sobre todo, Gaudium et Spes 19, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su mismo nacimiento. Es decir, el hombre, por ser un ser humano, siempre está invitado al diálogo. Por tanto, Dios dialoga con un hombre al que ha creado con la capacidad de dialogar con él, que ha creado y que ha hecho con esa capacidad de darle una respuesta. Por eso la revelación no es una simple comunicación de conocimientos para satisfacer la curiosidad humana, sino el don de una vida que introduce en el misterio de Dios, en el misterio trinitario. Es no solo informativa, sino conformativa, porque el hombre es un interlocutor activo en la revelación. Continúa Dei Verbum 2 y dice, este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Es un texto muy importante porque hasta ahora ningún concilio había explicado cómo sucede esta revelación, cómo tiene lugar. Y ahora decir, este coloquio, es decir, Dios se manifiesta, se autocomunica en un coloquio con el ser humano. Y este coloquio, ¿cómo acontece? Verba et gesta, por obras y por palabras. El acto de revelador de Dios es una historia narrada por una palabra, en la que el acontecimiento y la palabra van unidos. Para introducir este tema hay 2 palabras claves en el concilio que son economía e historia de la salvación. La palabra economía, que aparece en 4 veces, Dei Verbum 2, 4, 14 y 15. Sabéis que en el lenguaje de los padres de la Iglesia la economía es toda la obra de Dios, sobre todo su plan de salvación, su obra salvadora. Y la otra palabra es historia de salvación, un término que la teología católica asume de los teólogos protestantes, porque habían insistido en que la historia es el lugar de la salvación, y que tiene también su raíz en los padres de la Iglesia. Dios se revela interviniendo en la historia, salvando a través de la historia, que es narrada con una palabra. Y así se evita una concepción estrecha de la revelación que limitaría la revelación a la Escritura. No, la revelación es algo más, la palabra de Dios es algo más. Esa palabra se narra y se cuenta en la Escritura y ha sido transmitida en la tradición. La economía y la historia acontecen verbis gestis verbisque, por obras y por palabras. Esta es una feliz fórmula que se introdujo en el Textus Emendatus. Bueno, esto nos da igual. Ya en el año 64, un año antes de la aprobación, se introduce este término, donde se expresa la estructura básica de la revelación. Dice, la revelación, ¿cómo acontece? Hay unos acontecimientos en la historia, es decir, hay unas intervenciones salvíficas de Dios, y después está el Dabar Yahvé, la palabra de Dios, que a través de unos mediadores se dirige a los hombres. Y estas obras y palabras están
intrínsecamente ligadas. Mirad, con esto, por una parte, se evita concebir la revelación solo como un contenido, porque no es solo palabra, solo como una serie de verdades. No, no es solo eso. Pero tampoco la revelación es solo una historia. Eso es en la teología protestante, había uno que Wright, God who acts. La revelación es solo la actuación de Dios. No, la revelación es obra y palabra. Y explica, las obras, dice, manifiestan la doctrina y la confirman. Y las palabras proclaman la obra. Bueno, esto el arzobispo Florit dijo, esto es el carácter sacramental de la revelación. ¿Qué quería decir? Pues igual que en el sacramento está la palabra y la obra, yo te bautizo y echo el agua, igual aquí en la revelación va todo unido. Hay una palabra y una obra de Dios en la historia. Como digo, yo creo que es un aspecto importante. Aquí también se conecta la revelación con la experiencia humana, aunque el concilio en este punto no se detuvo. Es uno de los temas pendientes, revelación y experiencia. Sí que dice, por ejemplo, Dei Verbum 14, cuando habla del pueblo de Israel, dice que experimentó, comprendió, difundió, que Dios se fue revelando, pero no lo desarrolla. Esta estructura, gestis verbisque, obras y palabras, se va a aplicar. Toda Dei Verbum lo aplica después a Cristo y lo aplica al pueblo de Israel, lo va aplicando. O dice Cristo también se manifiesta por obras y palabras, etc. Este tema va apareciendo por todo el concilio. Vale. Siguiente punto. Ahora vamos a hablar de las etapas, porque Dei Verbum 3, el siguiente número, habla de las etapas en la historia de la revelación. Y dice... Bueno, no, voy a explicarlo leyendo el texto y vamos a ir explicándolo mejor, para que no sea tan... Fijaos, toda la tradición había hablado, ya San Irineo hablaba de las etapas en la historia de la salvación. En el Concilio Vaticano II se subrayan estas etapas y se presenta la revelación en la historia que tiene 3 etapas, como 3 periodos distintos. Fijaos, primer periodo, la creación. Pero vamos a fijarnos cómo se presenta aquí la revelación de Dios en la creación. Dice, Dios, creándolo y conservándolo, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí mismo en las cosas creadas. Hasta ahí. Esta es la frase que habla de Dios que se revela en la creación, que era un tema que, como sabemos, apareció en Concilio Vaticano I, ¿no? Dios, rerum omnium, principio de finem, puede ser conocido naturalmente a la luz. Aquí se evitan aquellos términos. Primero, se sitúa la revelación en la creación dentro de la historia de la salvación. Está hablando de la historia y ahora dice, la primera etapa es que Dios ha creado. Segundo, se habla en presente, porque se quiere dar a entender que la creación no es algo del pasado, sino lo que se llama la creación continua. Dios creando y conservando todo. Dios continúa creando. Tercero o cuarto, no sé cuál. Se evita la palabra revelación, porque no se quiere poner revelación natural, revelación sobrenatural. No, dejemos. Y entonces, en lugar del término revelación, ¿qué aparece? Testimonio perenne. Es decir, para evitar decir... Y por último, se insiste en que creándolo todo por su verbo. Cristo es mediador de la revelación en la creación y de la revelación en la historia. Es decir, insistir también en el carácter cristológico que tiene la revelación en la creación. Aquí en 2 líneas se han dicho muchas cosas. Ahora va la segunda etapa. La segunda etapa es la etapa de la revelación de Dios al comienzo de la humanidad. Estamos aún fuera de la historia, propiamente. Y dice,
queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros padres ya desde el principio. Después de su caída alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia de las buenas obras. Bueno, aquí ahora se quiere dar paso a lo que se llama la revelación sobrenatural. Aquí esta traducción, ahora estoy viendo, está mal hecha, porque lo que dice el texto es in super, la salvación de arriba, que viene de arriba. No dice sobrenatural, que no se quiso usar esta palabra. Lo que dice es, queriendo abrir el camino a una salvación que viene de lo alto, además quiso abrir el camino a esta salvación y se manifestó a los primeros padres. Esta es lo que se llama la revelación en el origen, en la terminología. Y ahí se destaca esa revelación. No se quiso hablar de Adán y Eva, porque había también una discusión sobre monogenismo, poligenismo, a los primeros padres, digamos, en el origen, la revelación en el origen. Después se habla de la caída, dice después de la caída, y de la promesa de salvación. Son como Dios se ha manifestado a los primeros padres, hubo pecado y hubo después promesa de salvación. Y ahí se dice una cosa que interesó mucho, porque dice que con esta promesa Dios ha cuidado al género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Todos los padres de África dijeron, esto es lo que ha pasado en África con nuestros... Es decir, Dios también se manifestó y ha dado la salvación, ha cuidado al género humano y da la vida eterna a los que buscan la salvación con la perseverancia. Esto conecta con Nostra Aetate, con toda la doctrina conciliar sobre el tema de la salvación de los que no creen en Cristo, en las religiones. Los padres, sobre todo, ya digo, de países de misión, entendían esto también se aplica a nuestros antepasados que no conocieron a Cristo. Entonces también han sido salvados. Y después ya viene la tercera etapa, que es la revelación en la historia de Israel. Ahora el horizonte universal se va estrechando, Dios se fija en un pueblo concreto y dice, y destaca como 3 mediaciones. Dice, en su tiempo llamó a Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo, al que luego instruyó por los patriarcas, por Moisés y por los profetas, para que lo reconocieran como Dios único y verdadero, Padre providente y justo juez. Para que esperaran en el Salvador prometido, y de esta forma, a través de los siglos, fue preparando el camino del Evangelio. Entonces, aquí primero presenta Abraham y los patriarcas, Moisés y los profetas, como las 3, digamos, etapas en la historia de esta revelación. Y se explica también que esta economía del Antiguo Testamento tenía como objetivo preparar, es preparación, el camino del Evangelio. Es decir, Dios es un pedagogo que ha ido conduciendo de la mano al hombre para ir comunicándose a él. Hay una pedagogía divina, una palabra que aparece expresamente en Dei Verbum 15. La revelación tiene un carácter gradual, progresivo. Lumen Gentium también decía, Dios fue educando poco a poco a su pueblo, gradatim, poco a poco fue educando a su pueblo. La revelación tiene este carácter. Es un acto dice Dei Verbum 13, de la admirable condescendencia de Dios. Vale. Jesucristo, ahora, el siguiente punto, después de hablar de esta historia, ahora dice Dei Verbum, y Cristo es el mediador y el plenitud de esta revelación. Son 2 palabras fundamentales. Es el mediador, porque Él es el verbo de Dios, el verbo de la vida. Y es la plenitud, porque el contenido de la revelación
culmina en Cristo, porque todo se comprende y se interpreta desde Él. Para explicarlo, dice Fries, Jesucristo no solo habla de Dios, sino que es el habla de Dios. Por eso es la palabra última de Dios, porque en Él Dios se ha expresado definitivamente. La revelación no es un libro, lo sabemos muy bien, ¿eh? Es una persona. Se realiza per Christum, no solo per Christum, por Cristo, sino también in Cristo. Hubo una intervención muy bonita en el concilio del arzobispo de Ouagadougou, Paul Zaungrana, y decía esto, llamó la atención, y fue muy aplaudida. Decía: la revelación divina es fundamentalmente Cristo, prometido en el Antiguo Testamento, nacido en la plenitud de los tiempos y transmitido por la Iglesia. Nada puede revelarse que sea mayor que Cristo, y nada puede revelarse que no esté contenido en Cristo. Las verdades que hay que creer y los deberes que deben cumplirse deben ser considerados sobre todo en su relación con una persona misma. Decid al mundo, padres conciliares, que la divina revelación es Cristo, para que el mundo, oyendo crea, creyendo espere y esperando ame. Es necesario que el hermoso rostro de Cristo resplandezca mejor en la Iglesia. Así renovaréis los prodigios de amor y de fidelidad con que brillaba la Iglesia primitiva. Un texto precioso, precioso, de este padre conciliar, pensar, hace 60 años, diciendo e insistiendo, es Cristo. La revelación es Cristo. Y hay como 3 puntos fundamentales en lo que dice sobre Cristo Dei Verbum. Primero, que Jesucristo es el revelador, la palabra personal del Padre. El Dei Verbum lo explica con un lenguaje joánico. Dios, el Padre envió a su Hijo. Y por 3 veces habla del envío. El Padre envió a su Hijo, el Hijo envió al Espíritu y el Espíritu envió a los apóstoles. Es decir, es como una cadena de misiones, de envíos. Y siguiendo la carta de Diego Neto dice, y Cristo es hombre enviado a los hombres. Entonces, una palabra muy bonita. ¿Qué es Cristo? Es el hombre enviado a los hombres. Cristo es el enviado. Que, dice el concilio, habla las palabras de Dios, habla las palabras y realiza la obra de salvación. Verba et gesta. Cristo habla y realiza la salvación. En el centro de todo ese misterio está el misterio pascual. Y ahora bien, Cristo lo hace tota sui ipsius para esencia ac manifestatione, con toda su presencia y manifestación. Y aquí el concilio rompe con una manera de concebir la apologética centrada en los milagros, la resurrección. No, es Cristo mismo, con toda su presencia y manifestación. Aquí hay 2 palabras preciosas, presencia, parusía, adventus, manifestación, epifanía. Es la persona de Cristo. Y añade, después dice, con las obras, con las palabras y las obras, con los signos y milagros, etc. Es decir, y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección. Así es como revela y da testimonio. La credibilidad es la persona misma de Cristo. Es Él. Dice Latourelle, las señales de la revelación no son exteriores a Cristo. Es Cristo en el resplandor de su poder, de su santidad, de su sabiduría. Él es la fuente. El concilio personaliza los signos. Por eso un libro de Latourelle dice, de los signos al signo, con mayúscula. Hemos pasado de los milagros, no sé cuánto, tal. No, el signo es Cristo. Contemplemos a Cristo. Y todo lo demás es manifestación. Y dice, sobre todo con la muerte y resurrección. El gran signo es el misterio pascual. Este es el gran signo de la revelación. Ahí es donde se ha revelado el amor irrevocable que Dios tiene al hombre. Vale. Y el tercer punto
que subraya sobre Cristo, aquí está el texto, es el carácter definitivo de la revelación en Cristo. Vamos a leer, es al final, leemos este texto que dice, por tanto Jesucristo, al cual es ver al Padre, con su total presencia y manifestación, toda su presencia y manifestación, con palabras y obras, señales y milagros. Luego dice, señales y milagros, ¿no es lo mismo? No, porque hay signos, en el Evangelio de Juan tenemos signos que no son milagros. Señales y milagros se refiere a eso. Y sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección de entre los muertos, y finalmente con el envío del Espíritu de la verdad, completa la revelación. Es decir, con Cristo está completa y da testimonio. La credibilidad, el signo de credibilidad es el mismo. Y da testimonio divino de que Dios vive entre los hombres para librarnos de las tinieblas del pecado. Y entonces, y añade, la economía cristiana, por tanto, la consecuencia, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará. Y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor. Es decir, la aparición de Cristo es el eschatón, es el final. Ya la revelación está completa. En Dei Verbum 4 se dice, Cristo consuma, cumple, perfecciona. Esto no significa que Dios ha cesado su relación con la humanidad. Este es un tema muy bonito del siguiente capítulo de Dei Verbum. Cuando habla de la tradición, entonces dice que Dios sigue conversando con su esposa, la Iglesia, a través de los siglos. Dios sigue hablando hasta el momento de la revelación escatológica o la revelación final, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Un tema que no articula el concilio. Aquí lo señala y simplemente ya está, lo insinúa. Con Cristo ha terminado, por eso dice, se ha terminado el tiempo de la revelación pública. Puede haber revelaciones privadas, como sabemos. Esas revelaciones privadas no son para todos los cristianos, sino para aquellos que siguen aquellas revelaciones, que pueden ser reconocidas por la Iglesia o no, pero la revelación está completa, no es definitiva. El concilio no quiso repetir lo que había hecho el decreto Lamentabili, ¿lo recordáis? Que decía, la revelación terminó con la muerte del último apóstol. En lugar de eso, dice, con Cristo está completa. Es decir, en el acontecimiento de Cristo, la revelación ya está dada. Vale. Otro punto. La Iglesia, subrayo, la Iglesia, esto está, bueno, sí, la Iglesia entera, ¿qué es? La que acoge, oyente, y la que pregona la palabra. Lo primero es la acoger, y eso aparece sobre todo al comienzo. Dei Verbum religiose audiens, así comienza la Constitución. Lo que hace la Iglesia es acoger piadosamente, religiosamente la palabra. La Iglesia está siempre a la escucha de la palabra. Cuando habla del magisterio, también dirá, el magisterio no está sobre la palabra de Dios. Que Barth y los protestantes dijeron, qué bien dicho está, claro, porque ellos tenían la sensación de que Vaticano I como quería poner el Papa por encima de la palabra de Dios. No, la Iglesia escucha religiosamente la palabra de Dios y la proclama. En un comentario que tiene Ratzinger decía, la primero, escuchar es la Iglesia hacia adentro, y lo segundo es la Iglesia hacia afuera. Escucha y proclama, y sale. La primera actitud es escuchar, y la segunda, la Iglesia vuelta hacia el mundo. No vuelta hacia sí mismo, sino vuelta hacia el mundo. En el epílogo, bueno, todo el capítulo 2 describe esta relación entre la revelación y la Iglesia, cómo Dios habla con su esposa, en términos esponsales. Es un coloquio con su esposa. Y en la conclusión de Dei Verbum, en el epílogo, se dice que el tesoro de la revelación se ha confiado a la Iglesia, y hace una comparación muy bonita y dice, del mismo modo que
cuerpo de Cristo edifica la Iglesia, también la palabra de Dios la edifica el cuerpo de Cristo. Son las dos mesas, la palabra y la Eucaristía, las dos edifican a la Iglesia y la alimentan. Y el último punto de esta exposición es la relación entre la revelación de Dios y el misterio del hombre, cosa que no aparece en Dei Verbum, sino que aparece sobre todo en Gaudium et Spes, ¿no? Donde se subraya que esta revelación es respuesta a las búsquedas que el hombre está realizando. El hombre, dice, desea conocer, al menos confusamente, el sentido de la vida, de la acción, de la muerte. La revelación le descubre, dice, el sentido de su existencia, descubre la verdad más profunda del ser humano, y el Gaudium et Spes 22, ¿no? Cristo revela al hombre, al propio hombre, es decir, la revelación conecta con esas búsquedas del ser humano. ¿Qué profundizaciones y desarrollos ha habido posteriormente? Bueno, aquí yo digo simplemente la doctrina del Verbum ha sido una fuente de renovación. Hay temas que están asumidos por la teología y por el magisterio, el carácter histórico de la revelación, el carácter personal, como un diálogo, el carácter salvífico está perfectamente asumido. Y después el magisterio, sobre todo, se ha ocupado de este tema en 3 textos, el catecismo, ¿no? Al principio, en la primera parte, Fides et Ratio dedica un capítulo al tema de la revelación y la exhortación Verbum Domini, sobre la palabra de Dios preciosa de Benedicto XVI, toda la primera parte habla del tema de la revelación. ¿Qué profundizaciones o qué temas se han ido desarrollando posteriormente? Mirad, uno es el tema del carácter trinitario de la revelación. Hay muy buenos estudios en los que se ha ido profundizando, que la revelación, esto que está insinuado en el concilio, que la revelación es obra de la Trinidad, cómo se desarrolla. Bruno Forte, por ejemplo, ¿no? El tema de la palabra que sale del silencio, la palabra que es Cristo, que sale pronunciada por el Padre, que no vuelve vacía por obra del Espíritu. Es todo un tema al que se ha dado muchas vueltas y creo que muy bien. Después, otro tema que se ha profundizado, ese carácter dialogal de la revelación. El concilio no dice la categoría encuentro, pero otros textos, por ejemplo, el mismo catecismo, que titula una parte Dios al encuentro del hombre, cuando habla de la revelación, usan este término. Entonces, la categoría de encuentro aplicada a la revelación. No solo diálogo, sino un encuentro, que es una categoría personalista, como sabemos. El tema de la revelación en la historia. Es otro tema desarrollado con Pannenberg y toda la escuela, ¿no? El tema de la revelación como historia, este círculo de Heidelberg, que influye también en la teología católica a la hora de pensar la revelación, ¿no? Y después un tema que se ha desarrollado es el tema de... La pregunta es, ¿cómo puede ser que en un acontecimiento singular se revele lo universal? Algo que tenga valor universal. Es un tema ya de los ilustrados, ¿no? Entonces aparece ahí la categoría de universal concreto, que ha sido desarrollada también, Pininot, etcétera, ¿no? Cristo, el universal concreto. Otro tema desarrollado en el posconcilio es Jesucristo como revelador y la Pascua como la revelación plena. Es decir, sobre todo, dos temas relacionados con Cristo. La Pascua como revelación plena, y es un tema muy bonito también para desarrollar, y el tema de la cristología de la palabra, que aparece también en Verbum Domini. La revelación, toda la revelación es a través del verbo. La revelación, la creación, la revelación, siempre a través del verbo. Y el tema de Jesucristo como credibilidad. Claro, todo ese paso de los signos al signo. Pasar y acentuar que el gran signo de credibilidad es el mismo Cristo. Y también, cuando se habla de la Iglesia, concebida también de un modo personal, como un signo, sacramento de Cristo en el mundo. ¿Y qué desarrollos ha habido posteriormente?
Subrayo como 6 o 7. Lo digo rápidamente, después en el diálogo, si queréis, hablamos más. 1, el tema de la analogía de la palabra, es decir, cómo la palabra de Dios, la expresión palabra de Dios. Y esto es un tema que estuvo en el sínodo de la palabra. La expresión palabra de Dios es analógica, que la palabra es sobre todo Cristo, pero la palabra está también presente en el universo, está en la historia de la salvación y está atestiguada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, se quiere evitar eso que decimos, palabra de Dios, Biblia. No, no. Palabra de Dios es Cristo, primero. Y palabra de Dios es la creación también. Es decir, es analógico el concepto de palabra de Dios. Segundo, el carácter eclesial. Mirad, Vaticano I no desarrolla este tema. Es una pena. Si hay que ponerle un defecto a toda la presentación de la revelación que hace Vaticano II, es este. Porque habla de la revelación y no presenta que la revelación fue a un pueblo y que quien la acoge, que fue Israel y que la acoge la Iglesia. La presenta y la fe igual. Porque no he puesto el punto de la fe, que es del Verbum 6, pero también la presenta de la misma manera, desde el punto de vista individual. Y se olvida de ese aspecto comunitario, del aspecto eclesial. No se olvida, sino que tampoco quiso tratarlo todo, no era un tratado sobre esto, pero este es un tema, el carácter eclesial de la revelación, muy importante, que ha sido desarrollado posteriormente. Igual que otro punto también que se ha desarrollado es el tema de la sacramentalidad. Esa estructura sacramental de la revelación, obras y palabras, etcétera, que ya estaba dicho, se descubrió como una categoría teológica fundamental, señalando que el hombre es un homo symbolicus, un hombre que necesita los signos, los sacramentos para expresarse. Entonces la revelación acontece de esta manera. También se desarrolla otro tema, que es la revelación y la experiencia humana. Schillebeck, la escuela, o aquí, por ejemplo, Martí Gelabert, de Valencia, son gente que ha desarrollado todo este tema de la revelación en relación con la experiencia vivida por el pueblo de Israel, la relación en la experiencia cristiana. Otro tema es la apertura a la palabra de Dios, el tema del hombre oyente de la palabra, los a priori de Ranner o las experiencias de apertura en otros teólogos. Después la revelación como un acontecimiento del lenguaje, que aquí es donde he trabajado yo más, el tema de la filosofía del lenguaje y la revelación en relación con el lenguaje, la palabra de Dios como una palabra que no solo informa, sino que es performativa, no solo, sino que modifica, transforma la realidad, la hermenéutica del lenguaje. Otro tema que yo también trabajé, el tema de la revelación y las religiones, porque claro, después del 82, el Papa en Asís, Papa Juan Pablo II, se desarrolló en la teología católica mucho la teología de las religiones. Entonces, claro, una pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Las otras tienen revelación o las revelaciones son de los Vedas? ¿Eso qué es? Es decir, y aquí hay toda una reflexión muy grande. Esto en el concilio no estaba porque no era un tema que estaba sobre la mesa en aquel momento. La actualidad de la revelación, es decir, la revelación como que Dios continúa hablando, lo que hemos dicho, la Iglesia recuerda, y va actualizando la escucha de la revelación. Y por último, la dimensión práctica de la revelación, toda la teología de Metz, todos los aspectos en la revelación como una llamada a la conversión y una llamada a la transformación del mundo, con el significado político de la revelación, que hay toda la dimensión práctica de la revelación. Bueno, pues esto es más o menos algunas de las ideas que están ahí en el concilio, que creo que son muy fecundas y que nos pueden seguir ayudando en nuestra reflexión sobre la revelación. Gracias.